¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fútbol desde las gradas, tu podcast futbolístico donde podrás encontrar noticias, análisis, opiniones y debates del fútbol mundial y las ligas más importantes. Mi nombre es Xavi y junto al equipo les damos la bienvenida a este episodio. ¡Arrancamos! Bienvenidos, queridos oyentes futboleros, a este episodio especial. Hoy estaremos compartiendo con nada más y nada menos que con el hombre que por años ha llevado la emoción de la cancha a cada uno de nuestras casas, transmitiendo la alegría, la angustia y hasta el desespero que se siente cuando uno está viendo un partido de fútbol. Sin él, este podcast no existiría porque en su curso de narración nació este proyecto que apenas empieza. Venezolano, periodista, narrador y comentarista de fútbol. Fan número 1 del Deportivo Táchira, actualmente trabaja en ESPN Deportes y lo tenemos aquí en primicia a Richard Méndez. ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto, Ancela, Jaime, Xavi, Alejandro, Jesús. La verdad muy honrado de poder estar hoy aquí con ustedes. Encantado, por supuesto, además que con esa introducción que pones, Ancela, creo que lo pusiste como que lo exageraste mucho, pero está bien, no. me encantó, quedó bellísimo. A ver, Richard, vamos a empezar con esta pregunta que para algunos debe ser fácil responderlo, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quién es Richard Méndez? A ver, es un tipo a veces con demasiados sueños, ¿no? Me atrevería a decir con mucha suerte, pero porque empuja y busca la suerte. Es decir, Richard Méndez es un tipo que se le ocurren las cosas y aunque los demás le digan, no lo hagas, que tú no sirves para eso, o no lo hagas porque eso no te va a llevar a nada bueno, porque con esa profesión no vas a poder vivir, o porque eso lo hacen las personas que tienen más talento que tú, pero al final de cuentas siempre, por creer en mis ideales, por creer en mis sueños, por ilusionarme y por trabajar para llevarlo a cabo, es que he terminado logrando las cosas que he logrado en la vida. Claro, para eso hace falta mucha ayuda de Dios. Yo creo profundamente en Dios y tengo mucha fe. Y la otra que hay que tener suerte. Hay que tener mucha suerte también en la vida y yo puedo decir que gracias a Dios he tenido momentos importantes de suerte. Esta pregunta te la deben haber hecho miles de millones de veces, pero a nuestra audiencia le gustaría saber cómo llega Richard Méndez hasta donde está ahorita. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer? Bueno, Jesús, a ver, dentro de lo que es siempre ese tener el sueño, el querer hacer las cosas, yo era productor de telenovelas, productor de exteriores en telenovelas en Amores de Fin de Siglo, en Radio Caracas Televisión. Yo fui parte del equipo de producción de exteriores en aquella telenovela. Te estoy hablando del año 94, 93, 94. En un momento, un buen grupo de personas que estábamos en el canal, dejamos Radio Caracas. Yo fui uno de los que tomó esa decisión. Y en aquel momento, cuando tienes entre 23 y 24 años, que eres joven, crees que puedes lograr todo porque simplemente se te ocurre. Y yo en aquel momento dije, voy a ser locutor, sin haber ni siquiera hecho la prueba de locución, ni mucho menos, ¿no? Y entonces empieza el camino de empezar a tocar puertas y nadie me abría una puerta, ni siquiera me atendían. Una vez me recuerdo en una emisora de radio ya en San Antonio de los Altos, en Carrizal, Máxima 98.9 creo que se llamaba. Me citaron a las 10 de la mañana y era la 1 de la tarde y no me habían recibido. Yo estaba ahí sentado en un sofá en la recepción y de pronto salió el que me iba a recibir y me dice, es que tú viniste. Sí, te avisaron que yo venía hace rato y que yo estaba acá. Es que yo pensé que tú te habías ido. O sea, me encontré gente que no apreciaba siquiera el intento o el esfuerzo o la ilusión de un chico joven de querer hacer las cosas. Finalmente es en Radio Sintonía que me dan la oportunidad, me la da Carlos Bernal. Tengo ahí la suerte de hacer la prueba y que le gustó. Y él me decía que necesitaba por ley hacer 1 hora de deportes a la semana. Entonces yo en aquel momento pensé, bueno, 1 hora de deportes a la semana, perfecto, me encantan los deportes. Y empezamos a tener el programa los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, se llamaba Sintonía Deportiva. De pronto el programa dejó de ser un programa de deportes para ser un programa de fútbol y después fue un programa de solo fútbol venezolano. En octubre del 96 venían las eliminatorias al Mundial de Francia 98 y en San Cristóbal iban a jugar Venezuela y Argentina. Argentina con Batistuta, con Ariel Ortega, Venezuela con Giovanni Savarese, por ejemplo, con Dudamel.
yo le mencioné a la radio que podíamos buscar los derechos de transmisión para la radio de aquel partido. Consigo los derechos de transmisión gratis y además conseguimos 2 clientes. Uno era Nike, nunca se me olvidó, uno era Nike. Claro, Nike firmó el contrato porque estaba Giovanni Savarese, que jugaba en el MetroStars, y él era imagen de Nike en Estados Unidos. Entonces, para ellos fue una buena oportunidad. Bueno, hicimos el partido. Para el partido yo iba a ser comentarista. Y iba a estar otra persona también como comentarista, que era Adam Thomas. La radio consiguió un narrador que nunca llegó al partido. Se acercaba a la hora del partido y me tocó a mí hacer el juego. Pues. Afortunadamente él no llegó nunca, porque si no yo no hubiese empezado este camino que me he llevado hasta hoy acá. Bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Terminé apareciendo un día en un casting en Televen para hacer un mundialito sub-15 en Televen. Quedé afortunadamente en aquel momento. Y de allí en adelante, pues siguieron abriendo puertas. Se abrió la puerta de Radio Deportes, se abrió la de Meridiano Televisión, que es donde, digamos, se me da la última etapa laboral en Venezuela y después se da la oportunidad de venir a los Estados Unidos a trabajar con ESPN. Venía originalmente por 2 años, ya llevo 14 aquí. Pero yo escuché, o sea, vi una entrevista que decías que cuando viniste para acá por primera vez, ibas y venías, ¿verdad? Sí, venía porque todavía no tenía ni siquiera dónde iba a vivir. Venía, estaba una semana, iba viendo sitios, pero ya sabía que me tenía que venir para acá. Estaba esperando algunos detalles, por ejemplo, que me saliera la visa de habilidades extraordinarias. Entonces yo venía como turista, trabajaba, pero no podía cobrar hasta tener mi visa que me permitiera trabajar en los Estados Unidos. Entonces venía, hacía un partido, pero lo hacía en calidad de invitado. Y después regresaba a Venezuela y así estaba. Claro, ellos cubrían todos mis gastos de traslado y fue así como estuve haciendo, ¿no? Y eso duró poco tiempo, algunas semanas duró, ¿no? Quizá de todo eso lo más curioso fue que yo nunca había venido a Estados Unidos. A ver, cuando yo hago la prueba para ESPN, la hago en México para SportsCenter. ESPN había previamente hecho una serie de entrevistas en Caracas. Yo asistí a esas entrevistas que eran entrevistas cerradas, es decir, ESPN invitaba a ciertas personas que ellos averiguaban su perfil, lo invitaban a esa entrevista. Así es como ESPN llega a tener contacto conmigo. De hecho, yo había regresado una noche del trabajo, llego a la casa y mi esposa me dice que llames a esta persona y me da un papelito. Cuando lees el papelito, da el nombre de una persona y dice ESPN. Y tú dices, ¡ah! Claro. Dice, uy, cuando ves el número, porque en aquella época nadie llamaba de un celular afuera del país y las llamadas Cantv eran carísimas. Cuando ves era el número de un celular en los Estados Unidos, tú dices, ay, mi madre, bueno, vamos a llamar. O sea, no puedes dejar de llamar, tienes que llamar sí o sí. Y llamé y era para esa entrevista, ese casting cerrado, ¿no? Asistí a esa entrevista, quedé preseleccionado, fui a México, ellos después me llevaron a México para hacer SportsCenter. En aquella época yo hacía el noticiero Meridiano. Y para mí la prueba de SportsCenter pues fue un jamón, fue facilísima. Yo juraba que el trabajo iba a ser para mí en México. Cuando regreso, el trabajo se lo dieron a Tony Kerky, que lo hace muy bien. Y entonces eso, en cierto modo, a mí me causó mucha desilusión. Y después me ofrecieron venir a Estados Unidos. Ellos me dicen, ¿tienes visa para venir a los Estados Unidos? Le digo, bueno, tengo la visa, pero nunca he ido a Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Yo, bueno, es que cuando yo fui a viajar a Corea del Sur, íbamos a ir originalmente por Los Ángeles. En aquel momento estaba una visa de tránsito y apliqué para la visa de tránsito en la embajada americana. A final de cuentas, el viaje se hizo por Alemania y no por Los Ángeles, pero ya yo tenía mi visa. Y eso fue la oportunidad de venir y poder hacer el casting y regresarme a Venezuela y entonces ya después quedar como seleccionado para ser narrador de fútbol. Pero digamos que son esos toquecitos de suerte, pero que Dios te va haciendo el camino. Yo por eso siempre digo, mira, yo tenía una visa americana y nunca había planificado un viaje para Estados Unidos. No me pasaba por la mente nunca. ¿Y tú viniste Richard, directo aquí a ¿en qué Bristol? momento, Richard? Sí, directo a Bristol, llegué en la noche a Hartford, llegué a medianoche, el casting era a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde estaba montado en el avión de regreso, no conociendo más que el aeropuerto, el hotel, el McDonald's, el sitio donde hice la prueba y ya, no conocí nada más. Richard, ¿cuál fue el momento en que sentaste cabeza y te dijiste a ti mismo que esto es lo que Richard Méndez quiere hacer por el resto de su vida?
Mira, buena pregunta. Jamás me habían hecho esa pregunta, Xavi. A ver, yo soñaba con ser un cineasta. Te lo voy a poner así. Siempre me gustó y me apasionó el fútbol. Mi padre fue incluso directivo y fundador de un club en la primera división de Venezuela, el Canarias. Eh, yo soñaba con ser un... De niño quería ser futbolista, era muy malo como para ser futbolista. Soñaba con ser cineasta. De hecho, yo hice cortometrajes incluso. Hay uno por ahí que se llama Amores de fin de, perdón, oh, Mal Golpe, y el otro el otro es con la canción de Mecano, Cruz de Navajas, una versión homónima de la canción. Muy buena, por Sí, cierto. sí, totalmente. Te estoy hablando, eso es del año 91, 89, 90, por ahí. Yo soñaba con eso, con ser cineasta. Yo no me imaginaba nunca del lado de frente de las cámaras. De hecho, cuando estoy en Radio Caracas Televisión, estoy siempre trabajando en labores de producción. De niño, sí les puedo decir que... Ustedes han oído hablar del Intellivision, una consola de videojuegos que vino después del Atari, quizá no tan popular. Nosotros nos reuníamos en las vacaciones, mis amigos y yo, y jugábamos en el Intellivision. Jugábamos el torneo de fútbol, pero lo hacíamos con el calendario del Mundial de España 82. O sea, éramos 4 y cada uno tenía 6 equipos y jugábamos el Mundial todas las vacaciones. Mientras no estaba jugando yo, estaban jugando los otros de mis amigos, yo narraba y el otro comentaba. Y entonces yo lo hacía imitando a Andrés Salcedo. A mí me gustaba hacerlo, pero me gustaba hacerlo de niño, de juego. Nunca pensé que eso me iba a llevar a esto. Cuando me toca hacer aquella vez el partido en San Cristóbal, me toca a mí narrarlo, digamos que ahí fue donde yo digo, esto me encanta, esto me gusta. Después que lo terminé de hacer, y más porque yo a los 14 minutos ya yo no tenía voz. Porque el primer gol del partido lo marca Venezuela, era Venezuela contra Argentina, lo hace Giovanni Savarese. Y yo me desesperé, no supe controlar ni el empuje de la voz, ni nada de eso, ni dosificar mis energías. No sabía empujar la voz en vez de gritarla. Entonces, del minuto 14 en adelante me quedé sin voz. Venezuela hizo un gol más, Argentina nos hizo 5, o sea, todo cambió completamente. Pero regresando a Caracas aquella noche, yo decía, a mí esto me encanta. Y venía más que contento por haber transmitido el partido, venía contento, era de haber hecho algo que me gustaba mucho. Entonces, como que ahí yo tengo que empujar y llegar a esto. Tengo tan buena suerte, o Dios me hace el camino. Eso fue un miércoles, el 9 de octubre. Yo llegué a Caracas el jueves siguiente, o sea, el 7, y el domingo estaba en el Brígido de Iriarte. Estando en el Brígido de Iriarte se me acerca Ricardo Morici, que era presidente del Deportivo Tal Chacao, hoy en día Petare, y me dice que necesitaban alguien para el circuito radial del club de la primera división, que si yo estaba disponible, yo claro, firmé con ellos de inmediato, no era tan malo el sueldo, y entonces empecé a ser narrador del Deportivo de Tal Chacao y a recorrer Venezuela con el fútbol. En ese momento yo estoy en lo mío, o sea, yo estaba feliz, contento con lo que estaba haciendo. Encontraste tu camino. Sí, y muy casual, muy casual. Por eso yo digo, mira, cuando encuentras algo que te gusta, tienes que empujarlo para que se te dé, tienes que forzarlo. Pero trabajando, ¿no? Trabajando sin apagarle la luz a otro, tratando de trabajar, de hacerte ese camino y teniendo mucha confianza en lo que tú puedes ser capaz de hacer. Mucha fe, teniendo mucha fe en lo que vayas a hacer. Richard, viendo, bueno, que estás hablando ahorita eso fue más o menos por los años, por el 99, el 98, creo. Sí, sí, Tu totalmente. experiencia en Itachacao. También sabemos que fuiste uno de los primeros narradores de mundiales para Venezuela. ¿Qué representó eso para ti, ser uno de los primeros narradores de mundiales para Venezuela? A ver, cuando yo era chico, los mundiales los hacía en Venevisión y Radio Caracas Televisión, pero después cuando me toca a mí tener la oportunidad, pues ya eran muchos, había mucha competencia. Y ciertamente ahí tengo la suerte de hacer el Mundial de Francia 98, que es el primero que yo hago. Ese lo hago para Radio Deporte, 1590. Representaba para mí un primer sueño hecho realidad. Bueno, tanto es así que recuerdo ese Mundial que la gran figura es Zinedine Zidane, hoy en día el técnico del Real Madrid, ¿no? Y en aquel Mundial, pues nadie se imaginaba que Francia podía ser campeona. Bueno, eso para mí significaba un orgullo tremendo. Después, la bendición nuevamente de poder al siguiente Mundial estar en un canal de televisión y hacerlo para televisión y para radio.
Igualmente sucedió 4 años después para el Mundial de Corea-Japón 2002, y después en Alemania 2006. Aparte de ser un orgullo, es como decir, caramba, sí, te das cuenta que lo que tú sueñas, lo que tú trabajas, lo que tú tienes ilusiones, tú puedes llegar a conseguirlo. Y hoy en día, con mis años, todavía tengo muchos sueños, muchas ilusiones, y son cosas que sé que las voy a lograr. O sea, porque canso a la gente, porque la aburro, porque la presiono, porque empujo hacia allá, y porque soy terco. Y porque a mí cuando se me mete algo en la cabeza nadie me lo quita. En Me realidad es imagino así. que por ahí faltará narrar el partido de Venezuela en el Mundial, que es lo que esperamos todos los venezolanos, ¿no? Bueno, espero que sea ese partido por lo menos en semifinales del Mundial. Amén. Amén. Por lo menos hasta ahí. Richard, sabes que escuchas ciertamente posts de diferentes periodistas que la fama no tiene tanto trabajo de por sí para lograrla, ¿sí? Porque hay diferentes maneras de lograr la fama. Yo que tengo un periodista tan precioso como tú, ¿verdad? Donde lo más difícil de esta prisión es lograr el prestigio y el reconocimiento para Richard Méndez, como periodista deportivo, lograr el prestigio. A ver, se me fue el audio tuyo un par de veces y te perdí. No sé si me la puedes volver a hacer la pregunta porque se me iba, se frizaba tu audio. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, pero era que de pronto se te iba la voz y no te escuchaba. Era como que te quedabas congelado. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora te escucho bien. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Sí. Ok. No, te decía que recientemente escuchaba en diferentes podcasts de periodistas que la fama tiene diferentes maneras de lograrla. Y yo tengo un plan tan valioso conmigo que lo más difícil de esta misión es lograr el prestigio del reconocimiento para realmente cómo el periodista deportivo logra el prestigio. A ver, es muy difícil llegar a ser reconocido. Primero porque, a ver, necesitas tener un vehículo que te permita llegarle a cada vez más gente, que ese es el medio. Uno lo que tiene que hacer, y es lo que yo trato de hacer en el día a día, yo no tengo por qué creerme que yo estoy por encima de la gente. Yo recuerdo, de pronto, viviendo aquí donde vivo, en Estados Unidos, yo voy al automercado, a mí no me conoce nadie. Y si no tengo con qué pagar, menos me van a conocer, ¿no? Cuando estaba en Venezuela era distinto. De pronto había gente que se acercaba, que te saludaba y todo aquello. Yo nunca rechacé a la gente. Incluso me acuerdo que con Meridiano hacíamos partidos de fútbol de pronto en el Sambil, y estaba el Sambil lleno de gente alrededor de nosotros en una tribuna. Y había compañeros míos que no dejaban que la gente se acercara a hablar con ellos. Y yo me instalaba a hablar con la gente y me la pasaba bien. ¿Por qué? Porque es que uno no puede creerse que es más que el que no está en la profesión de uno. Uno más bien tiene que ser agradecido en la vida del trabajo que tiene, o de las oportunidades que te ha dado la vida, las bendiciones de estar en momentos determinados de la vida frente a un micrófono y tener esa suerte de que a la gente le guste tu trabajo, porque eso es otra cosa muy difícil, ¿no? Entonces, para poder lograr la fama, tú tienes primero que ser muy, muy noble con la gente, porque es gente como uno, es gente como uno. Tienes que estar en un buen vehículo, que es ese medio en el cual vas a poder llegar a muchas masas, pero que más que todo tienes que estar preparado y hacer bien tu trabajo. Y ser honesto con tu trabajo, ser honesto. Hay gente que de pronto confía en que la fama pueda venir solamente por el carisma. Hay gente que de pronto confía en que la fama va a venir solamente por su belleza corporal. Ahí sí yo te digo que pierdo de calle. Entonces tienes que tratar de buscar las otras vías. ¿Las vías cuáles son? Bueno, tienes que ser bueno con la gente, tienes que ser noble con la gente. La gente siempre se va a acordar de esos detalles de ti, más allá que puedas ser bueno o malo en tu trabajo. Si eres noble con la gente, no solamente cuando la tienes enfrente, sino cuando estás ante una cámara o delante de un micrófono, tienes que tratar de ser noble con el que te está escuchando. Porque al final de cuentas, el que te está escuchando, el que te está viendo, es el que realmente te paga el sueldo. Si esas personas, si tú no tienes público que te vea, el medio en el que estás no tiene patrocinantes, nadie se fija en ti. Entonces, al que tienes que cuidar no es a tu jefe, tienes que cuidar es al que te está escuchando o al que te está viendo. Y Richard, ¿hay alguna persona que ha marcado tu carrera? Uy, varios, claro, muchísimos, muchísimos. A ver, desde el aspecto de los que yo seguía,
desde niño. Estaba Andrés Salcedo, por ejemplo, estaba Manolo Dávila, en su momento Lázaro Candal. Después hay grandes amigos y personas que influyeron o que tuvieron decisiones que me permitieron a mí llegar a buenas posiciones. Por ejemplo, yo tengo que nombrar en su momento a Armando de Armas III, que fue el que me dio la oportunidad en Meridiano Televisión. Tengo que nombrar a Carlos Bernal, porque es el que me da la oportunidad de trabajar en Radio Sintonía. Carmen Cecilia Urbaneja, que me permite trabajar en Radio Caracas Televisión. Luis Núñez, una de las personas a las cuales yo le tengo muchísimo agradecimiento, fue el que me permitió entrar en el grupo Unión Radio. Y ya en ESPN, Luis Felipe Hoyos y Rodolfo Martínez son los que en su momento también confían, incluso Armando Benítez. Son personas que te vas encontrando en el camino, pero también están los grandes amigos de aquellos que tú aprendes. Cuando recibes un consejo de un amigo sincero, sabes que el consejo no está por envidia, sino está porque te quieren ver mejorar. Y mira que yo me he equivocado en la profesión montones de veces y los consejos son los que me han ayudado. Ahí te tengo que nombrar a Leopoldo Salazar, a Pascual Artiles, Barack Feber, por ejemplo. O sea, mucha gente de la cual tú te tienes que nutrir en el día a día. Y gracias a Dios he tenido la suerte de encontrar, no solamente con los modelos que yo quise seguir, sino también con las personas que me dieron en su momento clave las oportunidades para yo aprovecharlas. También los amigos que por querencia, por apoyo, bueno, Giovanni Savarese es alguien que le tengo muchísimo que agradecer, también alguien que me ha ayudado muchísimo a crecer dentro de esta profesión. Entonces es encontrar esos tres elementos que te van a permitir llegar a donde tú quieres llegar. Nadie llega solo a ningún lado. Todos necesitamos ayuda. No digo que la ayuda tenga que venir que tú vayas a adular a alguien para que esa persona te dé una oportunidad. No, las oportunidades uno se las gana, pero se las gana haciendo bien las cosas, llamando la atención, que los demás digan, caramba, esta persona merece una oportunidad y en algún momento se va a abrir una plaza y tú puedes llegar a ocuparla, pero tienes que hacer un trabajo previo antes de eso. Y un jugador que te haya hecho amar lo que haces. Por ejemplo, yo vengo de una época donde cuando por primera vez vi jugar a Messi, dije, ¿qué es esto? O sea, es un jugador que hace cosas impresionantes, como también vi jugar a Ronaldinho. Y es jugadores que hacen amar el deporte. A ti como periodista, un jugador que te haya marcado para esto, para lo que haces. A ver, yo disfruto a esos grandes jugadores como tú lo mencionas, ¿no? Quizá cuando era joven, me encantaba el trabajo que hacía en su momento Maradona, más allá de lo que es fuera de la cancha, obviamente. Ya he metido en esta profesión Ronaldinho Gaúcho, que para mí, de lo mejor que he visto, pero termino dándome cuenta que no centro mi admiración en el jugador. Yo soy amante del deporte, de este deporte, yo soy amante del fútbol. Hoy en día, creo que por la situación, no sé si de marketing o por la exposición que hay en los medios de comunicación o por las redes sociales, lo que sea, hoy en día existe más fanatismo hacia el jugador que hacia los equipos, incluso que hacia el deporte. Te voy a traer un ejemplo. En la pasada Copa América estábamos en Brasil y me tocó ir a cubrir el partido de Venezuela-Argentina en Maracaná. Y en el estadio habría cerca de 5.000 argentinos, cerca de 600 venezolanos, y lo demás eran, no sé, más de 20.000 brasileños con la camiseta no de Argentina, la de Messi. Y estaban alentando a Messi, no a Argentina. Entonces te das cuenta, siendo brasileños, eran fanáticos de Messi por encima, incluso de Brasil. Ver a un brasileño, cuando yo era joven, arengando por Argentina o por un jugador argentino era impensable. Posible. Eso hoy en día puede suceder. Y es lo que pasa mucho ahorita. Por ejemplo, cuando van a unos mundiales, nadie dice quiero el mundial para Argentina. Dicen quiero el mundial para Messi. Y es lo que se ve desde hace mucho tiempo. Exacto. A eso ha empujado el crecimiento de las redes sociales, a eso empuja el hecho de que los futbolistas terminan convirtiéndose de a ratos en pequeñas marcas, pero marcas que hoy en día trascienden mucho más que un equipo. El Barcelona ganó la cantidad de fanáticos que ganó en los últimos 10 años gracias a la presencia de Lionel Messi, totalmente. Porque Barcelona quizás, si bien era el otro grande de España, no tenía fuera de España tantos fanáticos como tiene 10 años después, que es desde la llegada de Messi. Entonces, hoy en día hay un cambio radical en ese sentido. El fanático empieza a dejar ser menos fanático del deporte y empieza a ser más fanático de la personalidad de un líder, de un jugador, igual del lado de Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que eso no solamente ha sucedido con el fútbol, en su momento le pasó al baloncesto de la NBA con Michael Jordan y creo que en una menor medida hoy en día con LeBron James.
pero el deporte sigue siendo el mismo. Cuando no esté Messi, el fútbol va a seguir existiendo. Y si no está Messi, va a aparecer otro jugador que nos va a hacer olvidar a Messi, porque en su momento Messi hizo olvidar a Pelé, a Maradona, a Ronaldinho. En el futuro vendrá otro y hará olvidar a Lionel Messi. Y los que, por edad, porque aquí se me cae la cédula, hemos tenido la oportunidad de ver varios grandes jugadores. Yo, por lo menos, para mí Messi no es el mejor de todos los tiempos, como muchos dicen. Para mí no lo es. O sea, yo creo que he visto varios jugadores mejores que Messi, pero sin la exposición mediática, sin un equipo hecho a la medida, como si lo tuvo Messi. Esa es mi apreciación personal. Ojo, yo lo hablo con alguien más joven y dice, no, este tipo está loco, ese no sabe de fútbol. Pero es lo que yo viví. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día es muy difícil decir, no, Pelé fue mejor que Messi. No lo podemos poner en el mismo contexto porque son épocas distintas. Lo que sí podemos decir, Pelé fue mucho más exitoso porque ganó 3 mundiales. Bueno, uno de ellos casi sin jugar, pero ganó 3 mundiales. Ganó las Libertadores que le dio la gana. Metió goles por todos lados. Metió goles por todos lados, exactamente. O el que diga, no, Maradona fue mejor que Messi porque Maradona fue capaz de ganar un mundial. Bueno, es un argumento válido. Y más cuando Maradona no tuvo los compañeros y los grandes jugadores que ha tenido Messi en la selección. Entonces, creo que es muy injusto decir un jugador es mejor que otro por las épocas porque el fútbol fue distinto, porque si bien hoy en día un futbolista juega más partidos, hoy en día el futbolista tiene psicólogos, tiene preparadores físicos, tiene dietas especializadas. Antes no. Antes el futbolista hasta era gordo y tenía que correr como corre Messi. Y no es que el fútbol antes era más lento que ahora, el fútbol siempre ha tenido prácticamente la misma velocidad. Pero hoy en día creo es el boom de las redes sociales, de la exposición mediática, y eso nos coloca siempre presente al que está de moda. Y el que está de moda hoy en día es Messi, y se ha dado ese cambio que ya la gente deja de ser menos fanática del fútbol para ser fanática del futbolista. ¿No? Y la tecnología, lo que estaba diciendo Casemiro hoy en una entrevista que vi, que dice que él observa, que él tiene un mecanismo en su computadora para observar cada partido, cada cosa que pasa con cada equipo, para él estudiarlo y él poder prepararse para los partidos previos. Fíjate, me hiciste recordar algo, Jaime. Cuando venía el Mundial del 94, Estados Unidos era anfitrión de ese Mundial y el arquero era Tony Meola. Tony Meola se entrenaba, aparte del entrenamiento que hacía en cancha, se entrenaba con videojuegos para tener habilidad mental y reflejos mentales. En aquel tiempo, te estoy hablando del año 94, hubo muchas críticas hacia él, porque él reconoció que esa era una de sus formas de entrenamiento. Dice, ¿cómo te vas a entrenar jugando un videojuego? Pero en aquella época no es que se metía en su casa a jugar Atari, no, eran las maquinitas, porque antes habían salones de máquinas de videojuegos. Y tú pagabas y estabas jugando un par de horas a algún videojuego. Él se entrenaba de esa forma. O sea, su entrenamiento mental era ese. Hoy en día hay recursos tecnológicos, quizá no a ese nivel, pero sí participa un poco para despertar el cerebro y para tener ese tipo de cosas. Lo que antes nos parecía arcaico, nos parecía una locura, hoy en día es lógico que suceda. Por ejemplo, lo del GPS. Alguien que decía, ¿para qué quieres saber lo que recorre un jugador en la cancha? No sé qué. Si aquí lo que importa es que corra y meta y vaya y busque la pelota. A final de cuentas, la parte científica termina entrando dentro del fútbol y te das cuenta que el contabilizar la velocidad que pone un jugador, las interrupciones de juego que hace en el campo, te permite trabajarlo de una manera distinta para sacar el máximo de rendimiento. Antes eso era impensable, imaginarlo. Entonces, afortunadamente, Jaime, la evolución de la tecnología se puede ir adaptando a los deportes y el fútbol es uno de los que más se ha beneficiado de eso. Richard, como amante del fútbol, si te dieran a elegir un estadio para narrar el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Hay muchos estadios, conozco estadios bellísimos. A ver, nunca me imaginé esa pregunta. Hay estadios que me encantan, ¿no? Hay estadios que me encantan. Primero por lo que es como estadio, ¿no? Por estructura, el edificio, no sé qué. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a mí me encanta el estadio de Atlanta, porque es impresionante, además es un estadio techado. Una maravilla, sí. Me encanta Foxborough, me encanta el Bernabéu, que también lo conozco, un estadio hermoso, pero yo soy más de pasión, más de la tribuna. Más de la tribuna, o sea, yo puedo estar en el Rafael Calles Pinto, pero si el público es alegre, es animado, es un público que mete, yo lo voy a disfrutar. Entonces ya por ahí yo descarto los estadios de primer mundo y me fijo más en los estadios que hay en Sudamérica.
A ver, yo he estado en el Centenario, he estado en el Monumental, he estado en la Bombonera, he estado en el Atahualpa de Quito, he estado en el Casablanca, bueno, he estado en cualquier cantidad, obviamente todos los de Venezuela. Y si me preguntas por dónde yo disfruto más la tribuna, te voy a decir Pueblo Nuevo. Claro, porque además es el equipo que me gusta, ¿no? Por ese lado, ahora, si es fuera de Venezuela, me encantaría la Bombonera, aunque no soy fanático de Boca Juniors, pero es cómo se... Para mí el fútbol va más allá de lo que sucede en la cancha. El fútbol está en cómo te gusta vivirlo. Yo, por lo general, cuando estoy haciendo un partido de fútbol, le doy mucho volumen al audio de público, porque a mí me gusta sentirme ahí, sentirme como que estoy en la cancha. Es la mejor forma de yo hacer sentir a la gente que está ahí también conmigo. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo del COVID-19? Los partidos se hacen sin público. Yo estoy sufriendo que no te digo, ¿no? Porque le subes el volumen y sigues escuchando los mismos 3 gritos, nada más del entrenador y ya. Sí, es Richard, diferente. ¿cuál es el partido que más te ha gustado narrar de tu carrera? Mira, sin duda alguna, uno que cumplió años hasta hace poco, ¿no? El centenariazo. El de marzo del 2003. 2004. Sí, de 2004, hace 16 años de eso. El centenariazo cuando Venezuela le ganó a Uruguay 3-0 allá. Además que estuvimos allí. Y por todo lo que vivimos a lo largo de esa semana, ¿no? Yo recuerdo que la noche antes del partido estábamos en el lobby del hotel y había un famoso periódico del ABC puesto, era el mismo hotel donde se quedaba la selección de Venezuela, puesto estratégicamente, pero había como 10 de esos en el lobby del hotel donde andaban los jugadores. Y el periódico tenía en la portada, era una mesa de futbolín, todos vestidos de azul, no había jugadores del otro equipo, y abajo decía Venezuela, no existís. O sea, en la eliminatoria sudamericana hay una guerra psicológica permanente. Siempre ha sido muy fuerte. Sí, sí, en todos los países, no solamente ocurre en Uruguay, en Venezuela también la hacemos. Hay vigilias, porque es que el fútbol, y sobre todo en Sudamérica, y la eliminatoria del Mundial, es un tema de gentilicio. Es un tema del país en aquella época, sobre todo que Venezuela era un país muy rico. Los países pobres eran en Perú, Ecuador, Chile era más pobre que Venezuela, Argentina también. Se llegaba a esos países y te veían como el rico de la cuadra, y todo el mundo quiere tener una casa mejor y un carro mejor que el rico de la cuadra, del vecindario. Y a los venezolanos nos veían así. Y entonces, ¿de qué manera podía Ecuador estar por encima de Venezuela si no era un país poderoso económicamente o industrialmente? En el fútbol. Igual sucedía con Colombia, igual pasaba con todos, con Perú. Entonces, al llegar a esos países había una guerra permanente que iba desde los medios de comunicación. Entonces, y Venezuela también lo hacía, pero quizá en menor escala. Yo recuerdo que en Uruguay, por ejemplo, para aquel partido, a Venezuela le cambiaron la pelota de entrenamiento oficial por lo menos 3 o 4 veces antes del partido. Normalmente era el equipo anfitrión el que decía, vamos a jugar con el balón Puma King. Ok, entonces Venezuela entrenaba con el balón Puma King, traían los balones Puma King. A las 6 de la tarde para el siguiente entrenamiento, no, mira, que cambiaron el balón, ahora se va a jugar con un balón Reebok. Bueno, tiene que traer los balones Reebok. O sea, ese tipo de cosas. Que llegaba un equipo a hacer un reconocimiento de campo y cuando empezaba el reconocimiento de campo encendían los aspersores de agua. O sea, los jugadores tenían que salirse de la cancha. Ese bombardeo, ¿no? Y eso también pasaba desde la prensa. En Paraguay me acuerdo que publicaron en un diario, era una caricatura de la selección de Venezuela. Entonces estaban Rey, Sichero, Arango, y tenían coronas de belleza y una banda así que decía Venezuela arriba del uniforme vino tinto. Y no tenían chores, sino tenían minifalda. Y eran con las piernas todas peludas y con tacones. Entonces abajo decía, ellos hacen reinas de belleza, nosotros ganamos partidos de fútbol. Querían ver a la Vinotinto como la Cenicienta. Sí. Lo mismo que pasó en Copa América con Chile. Pero se llevaron su sorpresita. Se cortó Richard un poco. Pero afortunadamente se logró cambiar, ¿no? Se logró cambiar afortunadamente. Ese partido de Venezuela, yo recuerdo ese partido, si no mal recuerdo, creo que se jugó con el balón de la Eurocopa de aquel entonces, creo que era el Roteiro, creo que se llamaba ese balón. ¿El del 3-0? Sí. El del 3-0 allá que ganamos no fue un Puma, porque al final de cuentas, el primer balón con el que entrenaron fue con el que jugaron al final.
O sea, lo cambiaron Ya. 4 veces, pero fue el Puma King, que era muy parecido, que era como plateado, era parecido al Rotairo. Ajá. Era como plateado Era- y tenía el Puma como en grande. Sí, fue con ese que se jugó. Esa noche fue muy lindo, ¿no? Porque aparte de saber que estabas contándole el partido a la gente en Venezuela, lo estábamos haciendo por Unión Radio, después del partido no te lo podías creer. No te podías creer que le habías ganado, que Venezuela le había ganado 3-0 a Uruguay. Uno mismo también terminó cayendo en aquella presión psicológica que nos pusieron durante esos días. Y entonces salir de la cabina y ver la incredulidad de los periodistas uruguayos, bajar con un grupo de venezolanos que estábamos ahí, de las emisoras de radio, los canales de televisión que estábamos, y llegar a la sala de trofeos del Centenario, que era por donde iban a salir los jugadores de Venezuela, y nosotros nos abrazamos todos y empezamos a cantarles. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? En el Centenario, o sea, el estadio donde se jugó el primer mundial, para mí, es más, me acuerdo, se me paran los pelitos, ¿no? Porque son momentos muy lindos que vivimos. Y de pronto a la salida, yo me había puesto una camiseta de Venezuela, porque la que tenía estaba toda sudada, una camiseta de la Vinotinto, pero la blanca, la de visita, y había un tipo loco queriéndome comprar la camiseta, un uruguayo. O sea, porque el partido de Venezuela terminó siendo aplaudido por los uruguayos, le cantaban ole a su propia selección, o sea, Venezuela dio una bofetada que iba más allá de ganar un partido de fútbol. ¿Y se la vendiste? No. Estuve a punto de cambiársela por una chaqueta que tenía que costaría, no sé, porque la camisa le iba a conseguir en Venezuela al llegar. Pero no, ahí se repitió, ahí me arrugó. Richard, ¿cuál fue la experiencia que tuviste en fuera de juego? ¿Qué recuerdas o cómo te va? ¿Y cómo ha sido trabajar con un campeón como Mario Kempes? Mira, lo más lindo, uno cuando conoce a Jesús, a alguien como Mario Kempes, tú crees que, o sea, porque ese sí sabe de fútbol. En ESPN nadie sabe más de fútbol que Mario Kempes. Nadie. Ni los del lado inglés, ni en Argentina, ni en Brasil. Nadie sabe más de fútbol que Mario Kempes. Por algo él ganó el Mundial y fue goleador del Mundial. Y entonces uno tiene aquella figura, Mario Alberto Kempes, y después te das cuenta cuando lo tratas que es Marito. Es una persona, como lo que le estoy diciendo, una persona cercana, alguien que no está aislado, que no se cree una gran cosa. Ese es Mario Kempes. Entonces, uno puede decir, Mario Kempes como jugador es un crack. Fue un crack, fue el mejor. Como analista de fútbol es el mejor, porque es el que más sabe. Pero como persona es mucho mejor que todo lo que te acabo de nombrar junto. Llegar a fuera de juego para un venezolano, digamos al principio yo lo asumo con mucha ilusión porque vengo de Venezuela y en Venezuela, si bien yo lograba manejarme bien porque estaba en el estándar de todos los que estábamos allá, cuando llego aquí me tengo que sentar en la misma mesa con 2 argentinos, con un salvadoreño, con un mexicano, un colombiano, el que sea, te das cuenta que estás con gente que todos son de países de mayor tradición futbolística, y lo pongo entre comillas, porque el hecho de que Venezuela no haya ido a un mundial no significa que no tenga tradición. Pero es un espacio que los demás ven que tú no tienes lugar para sentarte, ¿entiendes? El que no es venezolano no te ve como que... A ver, te voy a poner un ejemplo. Si tú eres Florentino Pérez y te dice, Zidane, necesito contratar un extremo, o no, necesito contratar un mediapunto, un 10. Y Florentino dice, bueno, mira, aquí tengo 4 carpetas. Tengo un colombiano, un argentino, un brasileño y un venezolano. Te apuesto que Florentino y Zidane van a abrir 3 carpetas, pero la del venezolano no la van a abrir, porque no les suena fútbol, no les suena familiar. Si yo les digo a ustedes, mira, hay un muy buen jugador que es de padres venezolanos y es un tremendo jugador. Ajá, ¿dónde está él? ¿En España? ¿En Italia? No, en República Dominicana. No, estás loco. Es un tremendo jugador y puede jugar para Venezuela. Y ni siquiera lo vamos a ver. Porque tenemos esa idea de que no, nos tiene que sonar familiar a fútbol, tiene que ser alguien de fútbol, alguien de tradición. El tema de la tradición es algo con lo cual nos hemos pisado nosotros mismos por años y nos hemos dejado pisar. Entonces, estar en la mesa de fuera de juego con gente que viene de países de tradición, que Venezuela también tiene tradición de fútbol, porque Venezuela tiene equipos incluso que son más antiguos que el Madrid, por poner un ejemplo, Minasoro, que todavía existe. Entonces, tienes que prepararte el doble o el triple para que te acepten como que estás a su altura.
Eso le sucede al venezolano en ámbitos de fútbol, al jugador, al entrenador, y nos ocurre a los que nos dedicamos a cubrir el fútbol. A ver, a veces nosotros mismos en Venezuela dejamos esa etiqueta puesta. Te voy a poner otro ejemplo. Giovanni Savarese. Giovanni Savarese es alguien que como jugador hizo su carrera en el extranjero, la mayor parte de su carrera en el extranjero. Es jugador histórico del Swansea de Inglaterra, de Gales. Jugó en el Millwall, jugó en Italia en el Perugia, jugó acá en los Estados Unidos en la MLS con el MetroStars y el San Jose Clash en New England. Hoy en día es uno de los técnicos más exitosos aquí en Estados Unidos y todavía en Venezuela. La gente no cree en Giovanni. Con posibilidad de ser campeón en este torneo. Exactamente, posibilidad de ser campeón en el torneo que está ahora. O sea, lo siguen viendo como que alguien me dijo por ahí el otro día, no, es que él necesita, es que necesitamos un técnico con visión extranjera. ¿Qué más visión extranjera quiere que la de Giovanni? ¿Qué más visión extranjera quiere si ha hecho su carrera en el extranjero? A veces como el mismo chip que nosotros tenemos implantados que no damos la oportunidad. Claro, exactamente. Mira, yo a lo largo de mi carrera me cansé de ver técnicos extranjeros, argentinos, colombianos, dirigiendo a Venezuela. Y los que más resultados dieron fueron los venezolanos. Sí. Dudamel, Richard Páez, Faría, César Faría, Faría. fueron los que más resultados le dieron a Venezuela. No el que venía de fuera, no por ser un técnico extranjero, porque además nosotros los venezolanos tenemos algo muy distinto al resto. Nosotros tenemos una idiosincrasia tan difícil que nosotros solamente nos entendemos. Y no es que para mí me parezca que es difícil porque yo no lo entienda. No, yo sí lo entiendo. Yo sé que el otro no nos entiende. Yo sé que a mí no me entienden. Entonces no es fácil. Richard, con el tiempo que tienes narrando la MLS, se sabe que la MLS hace un par de años era la liga del retiro, donde los jugadores grandes se iban a retirar. Aparentemente ya eso está cambiando y pasó de una liga de retiro a una liga de crecimiento, a una liga de evolución. ¿No lo ves de esa manera? Sí, totalmente, totalmente. A ver, los dueños de la MLS se dieron cuenta de los equipos que ellos tienen que ser una liga trampolín. Ellos en principio querían crear un espectáculo para los estadounidenses. Ya lograron esa etapa. Por eso es que llegaron jugadores que vinieron a ganarse el dinero fácil. Todavía de vez en cuando llega alguno que trata de venir por nombre y lo aguantan un par de años y después chao. Pero sí, ellos entienden que la liga tiene que ser exitosa, que no va a estar a la altura ni de la liga italiana, ni de la española, ni nada de eso, pero tiene que ser una liga que sea exitosa como trampolín. Es una liga potencialmente en ascenso. Sí, totalmente, totalmente. A ver, te voy a poner un ejemplo. La MLS está entre las 10 primeras ligas del mundo en asistencia a los estadios. Esa es una de las cosas que han logrado. La MLS tiene 7 u 8 equipos que antes de empezar la temporada vendieron toda la boletería de toda la temporada. Te hablo de Seattle Sounders, de Portland Timbers, de Atlanta United. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Eso que te acabo de decir, eso no lo logró ningún país del mundo. Pero aparte, de este lado del mundo, es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Canadá hasta Argentina, es la única liga de fútbol que es televisada en los 5 continentes. Porque ni el fútbol brasileño, ni el fútbol argentino, ni el fútbol colombiano, a pesar de que hay colombianos en todas partes del mundo, llega a tantos países en el mundo. El béisbol de las grandes ligas no llega a tantos países como llega la MLS. O el hockey, o la NBA. Bueno, la NBA sí supera el fútbol en cuanto a los países donde ha llegado. La MLS llega a más de 100 países, televisada. Y en algunos, como en Europa, llega en horario estelar. Y entonces te das cuenta que el modelo de negocio está muy bien planificado y bien llevado hasta ahora. Y sabiendo que Estados Unidos es un país o sea, que el fútbol no es el deporte principal. Pues están por encima el hockey, básquet, béisbol. Y sí ha cambiado mucho el ver de los fanáticos y del mundo aquí de los Estados Unidos con el fútbol. Sí, a ver, el fútbol acá tiene 2 tipos de fanáticos. Uno es nosotros como latinos somos muy fanáticos del fútbol español, del fútbol italiano, de los que son de pronto de las raíces que tenemos en América Latina. En Estados Unidos, los 2 grupos de fanáticos de fútbol, uno que es inmenso, que es el que ellos quisieran poder captar, es el grupo de fanáticos del fútbol inglés. En Estados Unidos, el americano es fanático del fútbol británico, no del fútbol español. De pronto es fanático de Messi o de Cristiano, como el ejemplo que les daba con Brasil. Y está el fanático de la MLS, que es menor, pero que es suficiente para mantener el negocio de la MLS. Muy suficiente para mantenerlo, porque es un país grande. Ahora, todavía el fútbol le falta. El fútbol está peleando ese 4.º lugar en algunas partes del país.
Hay ciudades o hay regiones donde podría estar uno o dos, pero en la mayoría de los sitios es cierto que Estados Unidos es un país muy rico en cuanto a deportes. Entonces, hay muchas localidades donde el fútbol está cuarto, a veces quinto. Yo creo que es el cuarto lugar en cuanto a la preferencia de los deportes. De hecho, la MLS de las ligas profesionales en Estados Unidos es la cuarta, por debajo de la NFL, MLB y la NBA. Richard, ahorita Richard, viendo una que pregunta muy ya personal. Tú mencionaste hace poco que tu carrera empieza el 9 de octubre de 1996 en una eliminatoria Francia 98, en aquel Venezuela, la Argentina de Otuta y Ortega, ¿sí? Sí. Cosas de la vida, te toca narrar en la cancha de tus amores, ¿sí? Un hecho que termina cambiando tu vida. Como tachirense e hincha del Deportivo Táchira, tanto usted y yo, ¿cómo nace ese amor por el Deportivo Táchira y se termina complementando con ese momento que cambia para siempre tu vida? A ver, cuando yo era niño iba al estadio con papá. Y en aquella época, te estoy hablando, Táchira recién empezaba. Canarias había dejado de ser un equipo de primera porque descendió. En Caracas quedaba el Galicia, el Italia. Y por ahí creo que en el 74, tenía yo 4 años, yo no me acuerdo de eso. Sé que es cuando Táchira debuta en primera. Porque Táchira ni siquiera llegó a segunda nunca. Táchira llegó directo, lo subieron a primera. Táchira en los 70, quizá no era un equipo fuerte, pero era un equipo que peleaba el campeonato. Y entonces a mí me empezó a gustar Táchira. Y como en la capital había mucho andino, cuando Táchira iba mucha gente al estadio. Y a mí me gustaba eso. Siempre he vivido el fútbol a través del fanático, a través de la gente que está en la tribuna. Por ahí lo vivo yo. Más que de ver el equipo jugar, a mí me contagia la gente. Con Táchira sucede eso. Después empieza la época de los 80, el Táchira que se empieza a hacer grande en Copa Libertadores, Táchira que le juega Independiente cuando lo dirigía, que en paz descanse Carlos Horacio Moreno. Empiezo a seguir a jugadores, bueno, como, o sea, la Zorra Brito, como Laureano Jaimes, como Carlos Maldonado, que hoy en día es un gran amigo, Daniel Frankovic. Entonces, recuerdo que empezó la admiración y la identidad hacia ese equipo. Ver Pueblo Nuevo lleno y después ir el domingo, ver a Pueblo Nuevo lleno por televisión, después ir el domingo al Olímpico, al Brígido Iriarte y ver 4 gatos, te hacía pensar, no, yo prefiero aquel, porque ese era el que me jalaba con el público, con el fanático, ¿entiendes? Ahí empezó ese cariño hacia Deportivo Táchira. Después, obviamente, está el hecho de lo que hacían deportivamente. Yo admiraba como jugador muchísimo a Carlitos Maldonado, a Pedro Febles también, pero admiraba mucho más a Laureano Jaimes. Yo recuerdo que yo estaba en Barinas con un grupo de amigos para un torneo de interclubes españoles a nivel nacional que se jugaba en Barinas, en el Centro Español de Barinas, y Táchira ese día estaba haciendo pretemporada y íbamos a jugar un partido amistoso contra Zamora. Nosotros estábamos en el club español porque teníamos partido ese día y estábamos afuera, estaba la cancha cerca del restaurante. Táchira entró en el club para almorzar. Y entonces nosotros éramos puros muchachitos, 14, 15 años. Ver a Laureano, ver a Carlitos, para nosotros era una emoción. O sea, estábamos viendo a ídolos que lo podías ver una que otra vez en televisión. Entonces, digamos, mira, ese grupo de amigos y yo ya nos identificábamos con Táchira. Más allá, la gente me dice, tú eres caraqueño porque tú no eres fanático de Caracas. Porque Caracas ni siquiera era un equipo profesional, un equipo que empezó siendo un equipo amateur y después cuando ya yo tenía muchos años de fanático de Táchira, Caracas empezó a jugar en segunda y después llegó a primera. Pero a mí el amor por Táchira me entró a través de la fanática, a través de cómo se vivía el fútbol allá. Richard, vamos a hacer un juego. Te voy a dar 2 opciones, vas a escoger una y me vas a decir rápidamente por qué. Okay. Sin pensar. ¿Radio o televisión? Radio. Me encanta la radio, la emoción es tremenda. ¿Kempes o Palomo? Kempes es un ángel. ¿Viva el fútbol o póngase la sotana? Que viva el fútbol.
¿Peñaranda o Soteldo? No, Soteldo de calle, de calle. Peñaranda está loco. ¿Caracas o San Cristóbal? Uy, yo muy poco viví en Caracas. Tampoco he vivido nunca en San Cristóbal, ¿no? Vamos a decir Caracas, vamos a decir Caracas. ¿Páez o Farías? Páez. ¿Los Teques o Bristol? Uy, los Teques. Pero el de antes, el de antes. ¿Messi o Cristiano? Uy, Cristiano. El mejor director técnico del mundo. El mejor del mundo, Jürgen Klopp. Eso. ¿Penales o extratiempo? Me gusta llegar a extratiempo y luego los penales. ¿Candal o Petrocelli? Ninguno. No, los dos son panas. No te oigo ahorita, te perdí. Richard, que tu candidato a ganar la Champions y si crees que existe la posibilidad de que el Real Madrid le dé vuelta mañana en el Etihad al Man City. A ver, como equipo grande que es el Madrid, puede darle la vuelta. Yo lo veo muy difícil, porque tengo la duda. Bueno, no. A ver, si Guardiola insiste en jugar aquello de ir a atacar, se puede encontrar con la sorpresa. Pero el Madrid tiene que asumir muchos riesgos. Así que no lo veo nada fácil, lo veo muy complicado. Pero igual, te repito, un equipo que ha ganado las Champions que ha ganado en los últimos años, por más que crean que está muerto, no se le puede dar por muerto. Real Madrid es la clase de equipos que tienes que ganarle las series 3 y 4 veces, no basta con haberle hecho los 2 goles que le hicieron en Madrid. Además que tiene a su favor que no hay público. Creo que podría darse esa sorpresa. Total, es fútbol, ¿no? Son 90 minutos. Dentro de otras cosas, yo veo que equipos favoritos podría ser incluso el Bayern, la misma Atalanta. Creo que se le presenta un camino que podría... A mí me encantaría que quedara campeón Atalanta de Bérgamo. La verdad que sí. Soy de los que le gusta ver primero en el fútbol la alternabilidad, que no sea siempre la misma cara el que triunfa. Me gusta inclinarme por los equipos pequeños. Eso también me gusta, porque un equipo de un presupuesto inferior al del Paris Saint-Germain, la Juventus, el Madrid, el Barcelona, que logre ganar la Champions sería hermoso. Por otro lado, creo que también el Atlético de Madrid es todavía un candidato muy firme y del que poco se habla, porque no tiene un Messi, no tiene un Cristiano Ronaldo. Y creo que el Cholo se lo merece también. También. ¿Me escuchas, Richard? Ahora sí, perfecto. Ahora sí te escucho muy bien. Okay. Las últimas dos, ¿Barcelona o Madrid? Uy, paso. No, a ver, nunca fui fanático de equipos en España, pero digamos, tengo un amigo que fue gran jugador del Real Madrid y le tengo mucho aprecio, entonces por él me inclinaría por el Madrid. ¿Mundial? Raúl González. ¿Mundial o Champions? No, el Mundial. La Champions es donde puedes ver a los mejores jugadores del mundo, los que no llegan al Mundial incluso. Como George Weah, no pudo jugar un Mundial, pero jugó la Liga de Campeones de Europa. El Mundial de Fútbol es para nosotros, es por nuestra identidad, es por nuestra nacionalidad, es por nuestra querencia, es por nuestros afectos, es diferente a la Champions, totalmente el Mundial. No sé si esta fue la que no escuchaste, ¿Stalin Rivas o Juan Arango? Juan Arango, pero me atrevería a decir que Stalin está ahí. A Stalin lo que le faltó fue cabeza y oportunidades, y a Juan Arango le sobraron oportunidades y cabeza. Richard, ahorita que estamos hablando un poco de Stanley Rivas y Juan Arango, ¿cuál crees que es el jugador de la selección actualmente que tiene más futuro o más proyección internacional? No, totalmente Jefferson Soteldo. Totalmente, absolutamente seguro de que es Jefferson Soteldo. A ver, por talento le sobra, porque ha ido aprendiendo lo que le faltaba. Hace un año Jefferson Soteldo no apretaba en defensa, no volvía para defender. Hoy en día lo hace. Y eso ya lo coloca en la posición de ser alguien que puede ser titular en cualquier equipo, aparte del talento que de por sí tiene y la irreverencia. Yo creo que es Jefferson Soteldo. Hay otros que tienen mucho donde llegar. El mismo Wilker Fariñez, espero que tengan más oportunidades dentro del fútbol francés, porque sin ser comunitario son pocas las posibilidades que tiene, pero puede crecer mucho igualmente. Ahora, como talento, así que tú digas, ¿se va a perder? Sí, sin duda alguna. Jefferson Soteldo. Pero bueno. Y hablando de la selección,
¿cómo ves a la selección de cara a las eliminatorias, a lo que se viene? Tenemos muchos jugadores en Europa que nos pueden ayudar en este momento. Sí, a ver, la selección tiene hoy en día muchos y muy buenos jugadores, es cierto. De pronto hay algunos que creo les falta llegar a nivel elite. Cuando digo nivel elite, es nivel de clase mundial, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú hoy en día ves un gran lateral izquierdo en el Caracas con Bernardo Añor. Pero Bernardo Añor es muy bueno para el torneo venezolano. Con eso no le alcanza para jugar una eliminatoria, a mi criterio. Roberto Rosales es un grandísimo lateral derecho y es el mejor lateral izquierdo que tiene Venezuela, aunque es derecho, y lo tenemos que sacar de la derecha para jugar por la izquierda. Venezuela hoy en día puede que tenga algún jugador en Europa, pero un equipo de una liga, no sé, por poner un ejemplo, en Ucrania o en cualquier liga de estas, y por el hecho de estar en Europa no significa que sea un jugador de clase mundial, un jugador elite. Jugador elite lo vas a encontrar en la liga italiana, la española, la francesa, la alemana, la inglesa, pero si no estás allí, estás en torneos que, si bien son mejores que el torneo venezolano o que la mayoría de los torneos en Sudamérica, no están todavía a nivel elite. Entonces yo creo que eso es lo que a Venezuela todavía le sigue faltando, que sus jugadores terminen de tener ese roce que es tan importante. Con esto no quiero decir que porque John Murillo juegue en Portugal, no es un jugador que no sea elite, no. Sí puede ser un jugador elite, un jugador de nivel de clase mundial. Pero obviamente sus posibilidades de serlo son menores porque su roce permanente está en un entorno que no es un entorno de clase mundial. Por eso es que creció tanto Salomón Rondón, por eso es que creció tanto Tomás Rincón, por eso es que Arango se convirtió en el monstruo que se convirtió. Es porque están en campeonatos de primer nivel y ellos sí son jugadores elite. Bueno. Richard, aquí tenemos otra dinámica también que quisimos hacer para el programa y para hacértela a ti. Esta dinámica consiste en que te vamos a decir una serie de palabras y con esta serie de palabras nos vas a decir un nombre de un jugador, el que se te venga a la mente con la palabra que yo te diga. Ok. Comenzamos con la palabra gol. Gol. Rondón. Lealtad. Giovanni Savarese. Venezuela. Arango. Orgullo. Uy. Richard Páez. Fracaso. Chita. Sorry. Felicidad. Puede ser otra cosa, no necesariamente un jugador, ¿verdad? Sí, como Sí, quiera. también, Okay. si quieres. Ok. Centenariazo. Traición. Uy, sí. La Federación. Indudable. Pasión. La camiseta. Gambeta. William Méndez, la Gambeta Méndez, claro. Chilena. Chilena. Cristiano. Clásico. Caracas Táchira. Y Richard. Fanático. Yo diría en esa palabra el Richarito, que lo estamos esperando ver de nuevo. Bueno, vamos a ver, por ahí sacamos algo en algún momento. Richard, ¿cómo se formó el Dream Team? Fíjate que Fernando Petrocelli quería tener un programa de radio conmigo y con Candal, ¿no? Los tres nos conocemos de Meridiano. De hecho, Petrocelli era pasante mío. O sea, él era pasante de La Voz del Fanático, después yo lo puse a trabajar en el noticiero. Y a Alex sí es contemporáneo conmigo, aunque él empezó antes que yo, sí, digamos, somos contemporáneos. Petrocelli insistía y yo le decía, bueno, vamos a vernos en la Copa América. Como todos íbamos a ir a la Copa América, nos reunimos allá. Claro, él decía tener un programa de radio en Venezuela. Nos reunimos en Brasil durante la Copa América un día que tuvimos libre. Me acuerdo, estábamos en Copacabana, nada mal, tomando cerveza, no sé qué tal. Y entonces yo le digo, muchachos, es que tener un programa de radio en Venezuela significa que si vendes un cliente, lo vas a cobrar en bolívares. ¿Qué haces tú con los bolívares en Buenos Aires? ¿Qué haces tú con los bolívares en España y yo en Estados Unidos? No nos iba a servir de nada. O sea, a mí lo único que se me ocurrió fue decir, vamos a tratar de hacer un podcast y lo hacemos como algo para divertirnos. Y por ahí si tenemos un cliente, bueno, es diferente, porque ya lo podemos manejar en dólares. Cuando regresamos de la Copa América,
a los 2 días de que se acabó la Copa América, Petrocelli creó un grupo de WhatsApp. Y al grupo le puso el Dream Team, porque cuando estábamos en la playa, en Copacabana, claro, entre tomando cerveza, somos el Dream Team. Pero era de chiste, ¿no? Entonces Petrocelli crea el grupo y nos manda un mensaje a mi Alex y dice, muchachos, aquí estamos ya para lo del grupo, creé el grupo para el podcast, no sé qué. Vamos a ir tirando nombres, a ver qué nombre escogemos. Y yo, ¿qué nombre vas a escoger? Ya le pusiste el Dream Team, ese está perfecto. Entonces, ¿pero por qué? Claro, es que, mira, yo lo que lo escuché, digo, es que esa es la idea de un podcast que yo quiero. O sea, que no sea la típica postura de analista del fútbol, no sé qué, porque eso es lo que yo hago en ESPN, lo que hace Petro y Alex en DirecTV. Nos inventamos aquello del Dream Team porque es como cuando tú terminas de ver el fútbol y te vas a un bar a echarte palos o estás en tu casa tomándote una cerveza y viendo el fútbol. Entonces, no hay un verbo para esa acción de analizar el fútbol desde tu casa o de la forma distendida. Bueno, para nosotros era drinkear y así lo bautizamos. Y ese es el estilo del programa. Es como cuando te reúnes con los amigos, empiezas a echar cuentos, estás hablando de fútbol y empiezas a decir lo que te viene a la mente. Como tú lo sientes como fanático. Es el ratito a la semana que nos sentimos como fanáticos. Claro, sin olvidar quiénes somos, Vale. pero hablando de la misma forma distendida. Y bueno, divirtiéndonos. En realidad eso es lo que ha sido divertirnos. Le hemos pasado muy bien con eso. Eso he visto. Xavi, Richard, mira, pusimos una encuesta en la página de Fútbol de la Grada en Instagram para que nos hicieran preguntas para, valga la redundancia, preguntarte a ti. Y esta la hace Borges Alejandro 23, que dice, se están escuchando ciertos rumores de Cristiano Ronaldo al PSG. ¿Qué opinas con respecto a esto? Me cuesta creerlo, más allá de que Cristiano Ronaldo es un animal de competencia. Me cuesta creerlo porque ya él físicamente no está para rendir. Zlatan fue al Paris Saint-Germain y rindió, pero es que Zlatan es un tipo aparte. Vino aquí al MLS, rindió, fue a Italia, sigue rindiendo y el tipo tiene 39 años casi. Cristiano Ronaldo, creo que si se va de Italia, yo creo que él podría terminar jugando en un torneo como la MLS, no porque sea una liga de retiro, porque ya yo creo que dejó de ser una liga de retiro, pero sí porque él, desde lo futbolístico y desde lo mediático, podría crear el mismo efecto que en su momento causó David Beckham. Beckham llegó aquí. David Beckham, Thierry Henry, Pirlo. Exactamente. Pirlo. Pero de todos los tres que me nombraste, el que verdaderamente dejó un impacto fue Beckham. Pirlo vino a ganarse el dinero fácil y por eso Yangel Herrera le sacó el puesto. Pero Beckham al principio se quería ir y estaba amarrado por un contrato y para evitar una demanda decidió venir y matarse y se mataba en los partidos. Y después en el periodo de vacaciones se iba al Milan o se iba al Paris Saint-Germain. Al París. Exacto. Entonces él logró un impacto en lo mediático y en lo deportivo. Y creo que hoy en día, si hay una figura que se acerca a eso, sería sin duda alguna Cristiano Ronaldo. Creo que en la MLS debe haber alguien que quiera hacerlo y estará intentando lograrlo, ¿no? Esta pregunta Aunque bueno, no sería un poco descabellado el hecho de que Cristiano Ronaldo ya ha sido campeón en Italia, España, Inglaterra, se le pasara por la idea de ser campeón en Francia y luego irse a la MLS. Wow, o sea, quedar campeón en 5 distintas ligas sería algo totalmente increíble. Y podría hacerlo tranquilamente, podría hacerlo, porque si algo le sobra es eso, le sobra el talento y el apetito para competir. Yo creo que igualmente podría hacerlo, ¿no? Chicos, para ir culminando, todos ustedes juegan fútbol, incluyéndote a ti, Richard. Y bueno, yo digo que juego. No, sí juega, yo te he visto. Y bueno, todos tienen su historia de que se han lesionado porque, el trote y la cuestión. Pero ¿alguno de ustedes se ha lesionado bajándose de un autobús? Yo nunca. Yo tampoco. Yo, de verdad, no. ¿Y tú, Richard? La noche antes del centenariazo en Uruguay. Es más, no en Montevideo, porque estábamos en otra ciudad, en Maldonado se llamaba la ciudad. Durante la eliminatoria se jugaban partidos amistosos entre
periodistas venezolanos y periodistas uruguayos cuando era contra Uruguay el partido o cuando era contra Colombia, contra Perú. Y nos poníamos de acuerdo por Messenger. Imagínate tú los años que hace de eso. El Messenger, ¿alguien sabe de lo que ustedes están aquí, lo que es el Messenger? ¿No? Sí, sí. Okay. Claro. No, yo digo porque yo soy el vintage acá, ¿no? Entonces jugamos en Maldonado, ya habíamos jugado el partido. Y yo tenía que subirme al autobús. Yo me tuve que devolver porque se me había quedado las espinilleras. Y bajándome del autobús metí el pie en una zanja que había y me torcí el tobillo. Total que terminé con el pie así como un jamón. Y sí. La única lesión en mis piernas jugando al fútbol fue esa. En mi vida me he lesionado las piernas en un autobús. No sé cómo conseguiste la historia, Ancela, pero me sorprendiste. Ay, vale. Bueno, señores. Última ¿Quería decir pregunta. algo, Ansel? Sí, última pregunta. ¿Qué le falta a Richard por conquistar? Bueno, en realidad no es que me falte a mí, es un momento que quiero vivir. Por eso te decía, narrar esa semifinal de Venezuela en una Copa del Mundo. Amén. Más nada. Más nada. Porque si llegamos al Mundial, a la final, bueno, imagínate. Pero ese momento es el que me hace falta. Llorar con esa final. Llorar, porque con si esa llega a una semifinal. final, imagínate. Yo he llorado Sí. mucho por Venezuela, la verdad. No solamente con el fútbol, por todo. Es más, los que estamos fuera de Venezuela, para nosotros, Venezuela es el motivo de los insomnios, ¿no? Entonces, ese insomnio que va más allá de tu familia, de tus amistades, es por el país, ¿no? Entonces, cuando Venezuela logra algo de lo que te puedes sentir orgulloso, quieres salir a la calle, abrazarte con la gente y te das cuenta que estás en el extranjero, que mucha gente no le importa lo que pasa en Venezuela. Entonces, Venezuela definitivamente te hace llorar de alegría como de tristeza siempre. Antes así. que cerremos el programa, te tienes que comprometer a una segunda vez porque nos faltó media programa. Bueno, de a una preguntas. cuarta vez, una quinta vez, las que quieras. Gracias. Bueno, nada, Richard, con esto terminamos un episodio más. Queremos pues darte las gracias por tu tiempo, por la oportunidad de hablar contigo un rato, de charlar y también darte las gracias por llevar el nombre de Venezuela en alto. Y bueno, señores, un aplauso por este programa, un programa más de fútbol desde las gradas. Yo quiero Muy yo quiero agradecido. decir una palabra. Adelante, Jesús. Yo te agradezco por este momento porque no debe ser fácil sacar un rato de tu tiempo porque debes tener mucho trabajo allá. Y te agradezco por este momento que nos has dado a nosotros porque yo desde pequeño me crié escuchando tus narraciones. Y Uy, nunca entonces es llegué a más viejo de pensar- lo que yo pensaba, ¿eh? Porque... Sí, crecí escuchándote y nunca se me pasó por la mente estar en este momento aquí contigo y gracias por el momento que nos estás brindando. No, muchachos, yo primero, bueno, súper halagado de estar aquí con ustedes compartiendo. Estoy súper feliz porque ustedes ya son rostros conocidos por el curso y todo eso, y ver los que están aquí, que están empezando a empujar esos sueños, que yo creo que el curso, más allá de las herramientas que ustedes puedan aprender, está en que se te despierte la mente, que se te abra la ambición y que digas, yo puedo lograr lo que yo quiero. Entonces, esto es un paso tremendo lo que están haciendo. Además que creo que se juntó pura gente buena para hacerlo. Ustedes son gente buena. Y sé que los éxitos les van a llegar las oportunidades. Son talentosos, son buenos y me hacen sentir muy orgulloso, de verdad que sí. Ustedes me hacen sentir muy orgulloso. Qué bueno, gracias. Gracias, Richard. ¿Te gustaron las De verdad. preguntas, Richard? Un Sí, honor. vale, no, me divertí. Pues primera vez que me hacen tantas preguntas que nunca me habían hecho. Qué bueno. De verdad que sí. Bueno, Richard, gracias. Un A honor. ustedes. El honor fue Gracias, mío, de verdad que Richard. sí. Abrazo grande y muchas bendiciones. Amén. Igual para ti, Richard. Bueno, igualmente.